Ahí lo pongo para que me escuchen bien. Sí, Francina, vimos deshidratación, o sea, en la segunda parte de abdomen vimos todos los motivos de consulta y en la última diapositiva yo les hablé de deshidratación. Eh, o sea, no les hablé muy profundo, pero sí les mencioné cómo se evalúa el estado de deshidratación, las causas de deshidratación y después un paciente también sobrehidratado. No sé por qué me lo preguntas.
Bien, bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bueno, comenzamos con lo que es la clase de hoy. Bien, eso sería la cuarta clase, bueno, por Zoom, porque después tuvimos clases prácticas. Lo que vamos a empezar ahora es todo lo que tiene que ver con respiratorio. Nosotros ya vimos las dos clases anteriores, vimos abdomen, la primera clase fue examen físico abdominal y después motivos de consulta del aparato gastrointestinal. Dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea y bueno, un poco de deshidratación. Ahora nosotros pasamos a todo lo que es respiratorio. Yo lo dividí en dos partes. Bueno, gracias. Yo lo dividí en dos partes, a respiratorio, igual que abdomen. Primero vamos a ver cómo es el examen físico y la clase que viene, que sea por Zoom, vamos a ver los motivos de consulta. La idea es hacer lo mismo que abdomen, ¿sí? Tratar de tener una clase práctica para que ustedes practiquen examen físico respiratorio. Todo esto es si la situación epidemiológica lo permite. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Que si se puede, vamos a tener la clase práctica. Bien. Bueno, por las dudas, bueno, ya saben, pero mi nombre es Victoria o Vicky. Cualquier duda, pregunta, me la escriben al chat. Yo la trato de contestar durante la clase o si no al final. Si ustedes no entienden algo, si lo que digo no se escucha bien, lo que sea, me escriben al chat. Bien. Entonces comenzamos. Acuérdense siempre, cuando nosotros hablamos de examen físico, para que ustedes se vayan guiando, siempre tenemos que hacer una secuencia. En una secuencia, ¿por qué? Para establecer cierto orden. Ese mismo orden es el orden que nosotros vamos a tratar de volcarlo en la historia clínica cuando nosotros lo escribimos. Los que pudieron ir a la clase práctica de abdomen vieron que nosotros tratamos de seguir el orden, que ahora lo vamos a ver, y después en esa misma secuencia nosotros lo tenemos que escribir en la historia clínica. Obviamente, yo se los voy a seguir repitiendo, pero todo esto es examen físico normal. Todo lo patológico ustedes lo van a ver en defensa. Obviamente yo les voy a hablar de cosas anormales o de patológicas porque es imposible a veces diferenciar lo normal si yo no les hablo de lo que es patológico. Bien, ¿se acuerdan cuando yo les hablé del examen físico en general? Siempre empezaba con el estado general del paciente, que eso es básicamente la inspección y la impresión general. Después siempre se trata de hacer los signos vitales. Yo no sé si ustedes los vieron, pero bueno, la tensión arterial, frecuencia cardíaca, pulso y la temperatura. Entonces se hace impresión general, estado general, signos vitales, y así se lo va anotando en la historia clínica, y después el examen físico por aparatos. Obviamente nosotros vamos a hacer esta última parte, y específicamente aparato respiratorio. El orden del examen físico del aparato respiratorio es el que nosotros aprendimos la primera vez, no el de abdomen. Siempre empezamos con la inspección, que básicamente es observar, mirar al paciente. Después seguimos con la palpación, percusión y lo último es la auscultación. Lo mismo que yo le dije en la clase práctica. En abdomen nosotros dejábamos la palpación para lo último y era lo más importante. Es el paso que más datos nos da. En el aparato respiratorio lo que más datos nos da, por lo general, cuando es patológico, es la auscultación. Y entonces también lo dejamos para lo último. Bien. Antes de empezar a hablar de cada uno de los pasos, como yo les dije en abdomen, es importante saber ubicarnos y, a diferencia del abdomen, lo que es la región torácica o el tórax, no es muy accesible, ¿sí? La palpación, ustedes o nosotros ahora vamos a ver, no es la misma palpación que nosotros podemos hacer en abdomen, donde incluso podemos llegar a palpar determinados órganos. El tórax tiene la característica de que tiene una gran cantidad de huesos. Eso nos impide la palpación de órganos como pulmón, corazón. Pero lo positivo de que tenga tantos huesos es que nos van a permitir una mejor ubicación, en lo que nosotros lo vamos a denominar los reparos anatómicos. Todos estos reparos anatómicos nos van a servir bien, lo de los signos vitales
O sea, yo no organizo las clases, chicos. Yo los temas no los decido, los organizan desde el instituto y a mí me los piden. Por lo general se va guiando según la UP. Esto sería creo que UP3. Yo los temas no los decido. Si ustedes quieren ver signos vitales, obviamente que se puede hacer. Pídanle a Lucía o a Juli, háblenle, díganle que quieren una clase de signos vitales y yo se las doy. Yo no tengo problema, pero yo no decido los temas. Bien, yo pensé que igual esto ustedes lo habían dado en segundo, o no sé en cuándo en teoría los tienen que dar. Pero si quieren una clase, pídansela y capaz se puede hacer. Bien, entonces, a nivel de tórax nosotros vamos a tener muchos huesos y eso nos va a permitir tener reparos anatómicos, estructuras que nos van a permitir guiarnos y ubicarnos. Yo les voy a ir diciendo las más importantes. Uno de los huesos más importantes que nos va a servir para guiarnos es la clavícula. Asumo que no les tengo que explicar dónde está, todos se pueden palpar su clavícula. Después, en la región anterior media del tórax, vamos a tener el esternón. ¿Qué es lo importante del esternón? Primero, ubicar la horquilla, que es la porción más superior y donde se va a insertar, donde se inserta la clavícula. Si quieren, tóquenselo, viene en la porción central, van a ver que vienen las clavículas, cuando llegan al borde interno hay una depresión y esa es la horquilla. La horquilla forma parte, o es la primera porción del esternón, y forma parte de lo que es el manubrio, ¿sí? Que es toda esta estructura que ustedes ven acá. Siguiendo al manubrio va a estar todo lo que es el cuerpo del esternón. En la unión del manubrio con el esternón hay un reparo anatómico muy importante que es el ángulo del esternón o el ángulo de Lewis. Eso en personas flacas, si quieren ustedes pueden probar, eso es muy palpable. Ustedes lo que van a hacer es, primero palpar la depresión, que sería la horquilla, y van descendiendo su dedo o su mano, y lo que van a llegar a ver es como una protuberancia, ¿sí? Algo que sobresale y que después vuelve a descender siguiendo el cuerpo del esternón. Eso es el ángulo de Lewis. Acuérdense porque es un reparo anatómico muy importante que ahora lo vamos a ver. Bien, es la unión del manubrio y del cuerpo del esternón. Y la última porción del esternón es el apéndice cifoide. Bien, entonces clavícula, esternón. Y obviamente después vamos a tener todos los huesos de la parrilla costal, que son, bueno, las costillas. Que nosotros en esta clase vamos a aprender cómo contarlas. Una de las cosas que les quiero mostrar, fíjense, ustedes tienen la clavícula, bien junto con la clavícula van a tener la primer costilla. Y ustedes ven acá que por debajo de la clavícula vamos a tener el primer espacio intercostal. Acuérdense, los espacios intercostales están debajo de su costilla. Esta es la primera costilla, entonces este es el primer espacio. Esta es la segunda costilla, este es el segundo espacio, ¿sí? Bien, eso es lo que sería la región anterior del tórax. Y en la región posterior, lo más importante es columna y los omóplatos o escápula. La columna va a servir como reparo anatómico igual al esternón, ¿sí? Sería la región media de la región posterior del tórax. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es localizar las apéndices cifoides de los huesos, de las vértebras, perdón, no me sale la palabra. Las apéndices cifoides es lo que ustedes por lo general van a tratar de tocar. Si ustedes empiezan palpando su columna cervical, ¿sí? A nivel del cuello, van a ir descendiendo y se van a dar cuenta que va a haber una de esas apófisis que sobresale por el resto. Eso es la séptima vértebra cervical. Debajo de la séptima vértebra cervical está la primera vértebra torácica o dorsal. Entonces, pálpense, también lo podemos hacer en la clase práctica, pero váyanse probando en ustedes, palpando hasta llegar a una de las apófisis que más sobresale. Esa es la séptima, y debajo está la primera vértebra torácica, y ahí la van contando, sobre todo los espacios intervertebrales. Bien, y ahí se van guiando, ¿sí? Hasta llegar obviamente hasta la 12ª vértebra torácica. Acuérdense que siempre, o sea, que al lado de las vértebras tenemos la costilla correspondiente, ¿sí? Se va a insertar la costilla correspondiente. Y después, otro de los reparos anatómicos más importantes de la región posterior es el omóplato o la escápula. Lo más importante de las escápulas es identificar la espina y el borde superior.
La espina de la escápula, nosotros si quieren podemos empezar, para tratar de localizarla, podemos empezar palpando la clavícula. Si nosotros nos vamos yendo hacia la región posterior, van a ver que está el acromion, que es lo que se une a la porción de la clavícula, y se continúa con lo que es la espina de la escápula. Es bastante fácil de palpar, ¿sí? Que sería esta. La espina de la escápula, el borde interno, ¿por qué es importante? Porque el borde interno, cuando nosotros palpemos el borde interno, ahí vamos a saber que estamos entre la tercera y la cuarta costilla, ¿sí? Fíjense, el borde interno, que sería este de la espina, está entre la tercera y la cuarta costilla. Entonces, si no podemos palpar las costillas en la región posterior, podemos palpar la espina, y ahí ya sabemos dónde estamos ubicados. Bien, y el otro reparo anatómico muy importante de la escápula es el borde inferior, que también se palpa bastante fácil. Vayan siguiendo, bajen de la escápula, de lo que es la espina de las escápulas, vayan bajando hasta que vean que se termina el hueso. El borde inferior o ángulo inferior de la escápula está por encima de la octava costilla. Y obviamente que está por delante de la séptima. Entonces, nosotros sabemos que debajo, el borde o límite inferior de la escápula representa el inicio de la octava costilla. Y así ustedes se pueden ir guiando. Bien. Esos son los reparos anatómicos más importantes, que fue como un breve repaso de anatomía. Bien, al igual que el abdomen, nosotros al tórax lo podíamos dividir topográficamente en diferentes regiones. Y eso nos va a permitir localizar los diferentes hallazgos. Va a ser muy diferente la división de lo que es anterior y de lo que es posterior. Al tórax, en lo que es la región anterior, nosotros lo vamos a dividir en 4 regiones. Siempre todo va a ser derecho y a su vez izquierdo. El tórax, una de las cosas más importantes que lo diferencia mucho del abdomen, es la simetría, ¿sí? Siempre que hablamos del examen físico respiratorio, es muy importante la simetría en lo que es tórax derecho e izquierdo, y sobre todo el pulmón derecho e izquierdo. Sobre todo lo que nosotros tengamos a la derecha, también lo vamos a tener a la izquierda. Bien, en la región anterior nosotros vamos a reconocer, en el tórax anterior vamos a reconocer 4 regiones. El reparo anatómico que vamos a utilizar primero va a ser la clavícula. Todo lo que esté por arriba, bien por encima de la clavícula, va a ser la región supraclavicular. Y lo que esté bien por debajo de la clavícula, entonces va a ser infraclavicular. Después, entonces, la clavícula es el primer reparo anatómico, supra e infraclavicular. Para definir lo que sería la región mamaria, nosotros vamos a trazar una línea que pasa por la tercera costilla, que sería la línea tercera costal. Por debajo de esa línea empieza la región mamaria. Es mamaria porque obviamente en esa región se va a encontrar la mama. Esa región termina donde empieza el hipocondrio, es decir, la porción más superior del abdomen. Nosotros cuando hablamos de hipocondrio, ¿se acuerdan que dijimos que él se diferenciaba de los flancos por la línea horizontal superior que pasaba por la 10ª costilla? Vamos a suponer que está aproximadamente acá. El límite superior del hipocondrio va a estar a nivel del tórax y va a estar dado por la 6ª costilla, ¿sí? Donde está la 6ª costilla, debajo de eso empieza el hipocondrio. Entonces, si nosotros tenemos que definir los límites del hipocondrio, decimos que va de la 6ª a la 10ª costilla, el límite inferior de la 10ª costilla. Bien, entonces la región mamaria va desde la 3ª costilla hasta la 6ª costilla. Entonces tenemos supraclavicular, infraclavicular, región mamaria y bueno, hipocondrio ya de abdomen. Obviamente que nosotros vamos a tener región mamaria derecha, región mamaria izquierda, supraclavicular derecha e izquierda. La división está hecha por una línea que pasa bien por el medio del tórax anterior. Si hablamos del medio, vamos a hablar del esternón. Entonces, lo que me divide derecho e izquierdo va a ser la línea medio esternal, ¿sí? Que es esa media naranja que ustedes ven acá. Eso me va a dividir derecho e izquierdo. Pero a su vez yo tengo otros tipos de líneas.
vamos a tener una línea que yo se las puse porque no estaba en la foto, que sería esta línea, que ustedes ven acá, que pasa por los bordes externos del esternón. Esas son las líneas paraesternales. Obviamente vamos a tener derecha, una línea paraesternal derecha y una línea paraesternal izquierda. Estas líneas no son importantes para el aparato respiratorio, pero sí, no sé si alguna vez ustedes vieron cómo se hace un electrocardiograma o si alguna vez le hicieron un electrocardiograma. Los chupetes, que es lo que se coloca sobre el tórax, los primeros dos chupetes se van a colocar en la línea paraesternal derecha y línea paraesternal izquierda. Entonces ese es un punto anatómico que no es bien para respiratorio, pero que sí les va a servir más adelante. Sí, el hipocondrio va desde la sexta costilla, que es donde la sexta costilla, que es donde termina la región mamaria, hasta el límite inferior de la décima. Debajo de la décima costilla ya empiezan los flancos. Bien, entonces después tenemos la línea paraesternal. Acuérdense, es muy importante, por ejemplo, yo ya les expliqué, cuando ustedes vayan a hacer un electro, porque es el reparo anatómico que ustedes utilizan para colocar los chupetes. Y después tenemos una línea que ustedes ya conocen, que pasa por el medio de las clavículas, que es la línea medio clavicular o hemiclavicular. Y después la última línea vertical de lo que sería el tórax anterior es la línea anterior axilar, ¿sí? Pasa por la cara anterior de la axila. Bien, eso sería todo lo que es anterior. En posterior, el reparo anatómico más importante que nosotros vamos a utilizar es la columna vertebral. Ahí vamos a trazar una línea que pase bien por las apófisis vertebrales y ahí vamos a dividir derecho e izquierdo. Esto va a ser derecho, esto va a ser izquierdo. Acuérdense que ustedes están viendo de atrás al paciente. Bien, después, al igual que esternón, tenemos una línea paravertebral, ¿sí? Que pasa por los bordes externos de la columna vertebral, derecha e izquierda. Bien, entonces tenemos la línea vertebral y las líneas paravertebrales. Dentro de las líneas paravertebrales nosotros podemos definir una región que no solo que ocupa lo que sería la columna, sino que está entre ambas escápulas, que sería la región interescapular. ¿Qué es esto que ustedes ven acá en naranja? ¿Sí? Las escápulas, el borde interno estaría más o menos acá, entonces todo lo que queda entre escápula derecha e izquierda es la región o la zona interescapular. Por fuera de esas regiones vamos a tener los omóplatos o escápulas, entonces esa región se denomina región escapular. Lo que está por arriba de las escápulas, vamos a decir que es supraescapular. Acuérdense siempre de buscar la espina. Por arriba de la espina va a ser supraescapular. Después tenemos la región escapular y una vez que encontramos el límite inferior, obviamente esa región va a ser infraescapular. Entonces, cuando hablamos de región posterior, utilizamos como reparo anatómico la columna vertebral para dividir derecho e izquierdo y utilizamos la escápula para hablar de superior, que sería supraescapular, de región escapular y después infraescapular. Eso es lo más importante de región posterior. Hay más líneas que ustedes pueden trazar si quieren, pero yo para no complicarlos. Eso es lo mínimo e indispensable. Bien, y después nos queda una región muy importante de tórax que ustedes nunca se tienen que olvidar, que es la región lateral, que es básicamente todo lo que queda debajo del brazo o lo que sería la región axilar. La región lateral del tórax está entre dos líneas. La primera línea ya la vimos, es la línea anterior axilar. Y la segunda línea que delimita el borde posterior es la línea posterior axilar. Todo lo que quede entre la línea anterior y la línea posterior es la región lateral del tórax. Y fíjense que está bien debajo de la axila. Y después la tercera línea que nosotros podemos trazar, que nosotros la usamos cuando hablamos de abdomen, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de la percusión del vaso, utilizamos la línea medio axilar, ¿sí? Que pasa por la región media de la axila. Bien.
Entonces tenemos línea anterior, línea posterior, línea medio axilar. Y bien, todo lo que queda debajo de la axila, obviamente que va a ser la región axilar, que básicamente corresponde a todo el tórax. Debajo de la sexta costilla, nosotros dijimos, empieza el hipocondrio. En este caso, sí, empieza el hipocondrio. Entonces esto ya sería más parte de abdomen y lo denominamos zona o región infraaxilar, que va desde la sexta costilla hasta el reborde costal. Bien. Además de que ustedes sepan cómo dividir el tórax, lo importante de la división topográfica es que ustedes sepan la proyección de los órganos. Cuando nosotros hablamos de las regiones del abdomen, lo más importante era que sepan qué órgano se proyectaba en cada región. A nivel del tórax, como hay muchos menos órganos, lo más importante es la proyección de los lóbulos pulmonares, ¿sí? ¿Qué lóbulo yo estoy examinando cuando examino la región anterior? ¿Qué lóbulo estoy examinando cuando estoy en la región posterior? Sobre todo cuando nosotros pasemos a la auscultación, ¿sí? Ustedes van a ver, si lo podemos llegar a ver en el examen práctico, que no todo lo que se ausculta en anterior se puede auscultar en posterior. ¿Por qué? Porque son diferentes partes o lóbulos del pulmón que nosotros estamos auscultando. Como regla general, siempre que nosotros examinemos región o la pared torácica anterior, vamos a estar examinando los lóbulos superiores, que sería esta imagen de acá. Fíjense, ¿se acuerdan que el pulmón izquierdo tenía dos lóbulos? Superior, que es este bien en rojo, e inferior. El lóbulo derecho se divide en tres: superior, medio e inferior. En la cara anterior, nosotros vamos a ver, en la región izquierda vamos a ver básicamente el lóbulo superior. Y en lo que es pulmón derecho vamos a ver lóbulo superior y una gran parte del lóbulo medio. Después, como regla general, cuando evaluamos la región posterior, vamos a estar evaluando los lóbulos inferiores, que sería esto. Fíjense, lo que sería pulmón izquierdo, básicamente vemos todo el lóbulo inferior y una parte del lóbulo superior. Y pulmón derecho vamos a ver, esto es lóbulo superior y esto es lóbulo inferior, ¿sí? Lo que está bien en blanco es el lóbulo inferior. Entonces acuérdense, regla general, ¿sí? Pared torácica anterior, lóbulos superiores; posterior, lóbulos inferiores. Y después, cuando evaluamos los laterales, vamos a poder evaluar todos los lóbulos. Fíjense, este es el pulmón derecho, vamos a tener lóbulo superior, una pequeña porción del lóbulo medio y lóbulo inferior. Y cuando vamos al lateral izquierdo, vamos a tener el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior. Entonces, en los laterales nosotros podemos evaluar todos los lóbulos: en anterior, lóbulo superior; en posterior, lóbulos inferiores, ¿sí? Eso es lo importante, ¿sí? Saber la proyección de los lóbulos pulmonares, para que ustedes sepan dónde está cada hallazgo, ¿sí? Si ustedes ahora auscultan algo en la pared posterior, ustedes van a saber que hay más chances de que corresponda a algún proceso del lóbulo inferior. Bien, y ahora algo muy importante que ustedes tienen que aprender en examen respiratorio y torácico en general: cómo contar las costillas, que es algo que ustedes me preguntaron un montón cuando hicimos el práctico de abdomen. Bien, para contar las costillas hay dos formas en las que ustedes pueden empezar. Yo les digo la que más se usa, que tal vez es un poco más difícil, y después una alternativa. Acuérdense que yo les dije, uno de los reparos anatómicos que tenemos es clavícula y el otro es el ángulo de Lewis o el ángulo del esternón. Si nosotros usamos el ángulo de Lewis como punto de referencia, lo que vamos a hacer es localizar el ángulo de Lewis, y nosotros sabemos que, si este es el ángulo de Lewis, sabemos que a los costados es donde se inserta la segunda costilla. Fíjense, esta es la segunda costilla, se inserta a la misma altura que el ángulo de Lewis. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a buscar el ángulo de Lewis. Cuando lo encontremos, lo que podemos hacer es poner un dedo, por lo general el dedo índice, por arriba del ángulo y el dedo medio por debajo. Si nosotros queremos contar las costillas derechas, en mi caso, como les estoy mostrando yo, no sé si ven, lo que hacemos es desplazarnos, ¿sí?, sin despegarnos de la pared, con los dedos abiertos.
¿Por qué? Porque lo que yo quiero hacer es que entre ambos dedos míos quede la segunda costilla, ¿sí? Yo acá cuando muevo lo que siento es la segunda costilla. Si yo localicé la segunda costilla, que la tengo acá, yo sé que debajo voy a tener el segundo espacio intercostal. Y por ende, arriba de esa segunda costilla, el primer espacio, ¿sí? Entonces, ¿cómo localizamos o empezamos a contar las costillas? A partir del ángulo de Lewis. Lo localizamos, nos desplazamos hasta localizar la segunda costilla, o en realidad sería el cartílago costal. Bien, y ahí localizamos el segundo espacio y el primero por arriba, y ahí vamos descendiendo, ¿sí? Traten de, cuando ustedes hagan el examen físico, no ir despegando los dedos, porque ahí ustedes pierden sensibilidad de la pared, ¿sí? Vayan desplazándose sobre la pared. Bien, esa es una forma utilizando como reparo anatómico el ángulo de Lewis, ya que sabemos que la segunda costilla se inserta a esa misma altura. Algo un poco más fácil, si les cuesta ubicar el ángulo de Lewis, es utilizar la clavícula. Nosotros sabemos que bien por debajo de la clavícula está el primer espacio intercostal. Fíjense. La primer costilla se inserta a la altura de la clavícula aproximadamente, entonces por debajo está el primer espacio intercostal. Entonces simplemente lo que hago es localizar mi costilla y bien por debajo está el primer espacio intercostal. Y ahí voy descendiendo, ¿sí? Paso la segunda costilla hacia el segundo espacio intercostal. Esas son dos formas, o utilizan la clavícula o utilizan el ángulo de Lewis. Capaz, si ustedes no pueden localizar el ángulo de Lewis, pueden utilizar la clavícula como punto de referencia. Bien, y lo importante es tratar de contar todas las costillas de forma descendente. Hay pacientes en donde va a ser muchísimo más fácil, los pacientes flacos, los hombres es mucho más fácil, en las mujeres el problema es que están las mamas, ¿sí? Eso impide muchísimo contar las costillas. Por ahí lo que pueden hacer es lateralizar, e ir contando más por los laterales, y bueno, y si no, cuando estemos practicando, lo mejor sería tener un paciente hombre. Bueno, sí, o sea, obviamente que cuando lleguen a la mama va a ser un quilombo, ¿sí? Lo que pueden hacer es o irse bien al lateral, que saben que va a haber menos tejido mamario, o hacerlo bien interno, que saben que los huesos se proyectan más sobre la región, o sea, sobre la región interna. Es difícil, chicos, también depende del tejido mamario de cada persona, pero bueno, en un hombre es muchísimo más fácil hacerlo. Y también en personas flacas, incluso hasta se pueden ver las costillas, es hasta fácil contarlo porque se ven a simple vista. Bien, entonces esta es la técnica que nosotros tenemos para contar las costillas. ¿Por qué? Porque al igual que, como yo les expliqué, de la región topográfica, muchos de los hallazgos que nosotros encontremos en el examen físico, los podemos localizar en qué costilla está, ¿sí? Bien. Entonces ahora sí, que ya sabemos cómo dividir el tórax, ya sabemos cómo contar las costillas, pasemos al examen físico. Siempre el primer paso es la inspección. La inspección a nivel torácico o a nivel respiratorio, evaluamos básicamente primero generalidades, el estado de nutrición del paciente, que también eso se puede evaluar también en el abdomen, y después, al igual que abdomen, evaluamos la piel, ¿sí? Evaluamos la superficie. La coloración de la piel, si el paciente está transpirado o no, la distribución del vello, si tiene cicatrices o no, si tiene lesiones en piel. Esto no corresponde al examen físico-respiratorio, pero obviamente a nivel del tórax va a estar lo que son las mamas. Entonces se puede hacer una inspección mamaria. Eso es más ginecológico, pero bueno, o sea, están en esa región y ustedes también la tienen que inspeccionar. Evaluamos el tejido celular subcutáneo, evaluamos los músculos. Lo mismo que hacemos en abdomen. Después, más específico de aparato respiratorio, la inspección nosotros la podemos dividir en dos. Una inspección del tórax estático, sin movimiento, y otra con el tórax en movimiento. Cuando hablamos de movimientos torácicos, hablamos de la respiración, ¿sí? Evaluar al tórax mientras el paciente está inspirando y expirando. Eso es tórax dinámico. En el tórax estático, ¿qué evaluamos? Básicamente la forma del tórax.
Sobre todo, una de las cosas que a nosotros más nos interesa es la simetría, ¿sí? El tórax derecho tiene que ser igual que el tórax izquierdo. Eso es algo muy importante de aparato respiratorio. Las asimetrías o las alteraciones del tórax pueden ser bilaterales, cuando la deformidad está en ambos campos, en derecho e izquierdo, o pueden ser unilaterales. Estas que ustedes ven acá son todas alteraciones bilaterales. Fíjense, todo esto es patológico, obviamente, pero bueno, para que ustedes sepan qué es lo anormal que pueden encontrar. Esto sería un tórax normal. Una de las posibles alteraciones es lo que se conoce como tórax en tonel. Fíjense que este tórax tiene un aumento del diámetro antero-posterior, ¿sí? El paciente se ensanchó de adelante hacia atrás. Eso es típico y característico de los pacientes con EPOC, ¿sí? Los pacientes con EPOC que tienen enfisema tienen ese tórax. Entonces, siempre que ustedes tengan un paciente tabaquista o que mismo que les dice que es un paciente con EPOC, muy seguido, y en la mayoría de los casos es sumamente frecuente, van a ver que tiene este tipo de tórax, ¿sí? Que se ensancha de adelante hacia atrás. El diámetro de derecha a izquierda no cambia mucho, ¿sí? Es muy anterior-posterior. Otra de las posibles alteraciones es un paciente con cifosis. Esto no es de aparato respiratorio en sí, sino que es una alteración de la columna vertebral, ¿sí? Es una exageración de la curvatura torácica o dorsal de la columna. Es un paciente con cifosis. Otro tipo de alteración que podemos encontrar es el tórax infundibiliforme, o lo que se conoce como pectum excavatum, es decir, que el pecho está excavado o deprimido. Eso es lo que significa. Antes que decir infundibiliforme, digan pectum excavatum. ¿Por qué se produce eso? Fíjense que tiene una depresión del tórax. Eso se produce por una alteración de lo que sería el diafragma. No es propio de la parrilla costal ni del esternón, sino que es una alteración del diafragma, una deformidad del diafragma. Y el último es el cariniforme, que la característica sería lo contrario al pectum excavatum. Fíjense cómo el pecho sobresale hacia adelante. Eso lo que sucede es que hay un sobrecrecimiento de la parrilla costal en comparación con el esternón. Entonces, la parrilla costal sobresale por delante del esternón, ¿sí? Entonces el paciente tiene como el pecho sobresalido. Eso se llama pectum carinatum. O creo que también le dicen como pecho de pollo o algo así, como que el paciente está siempre con el pecho hacia adelante. Pectum carinatum. Todos estos son alteraciones bilaterales. ¿Qué puede ser una alteración unilateral? Pueden ser o hundimientos o protrusiones de un solo lado del tórax, y todo eso obviamente que es patológico. Bien, esos tórax estáticos, ¿sí? Ver la forma del tórax. Y después lo que nosotros tenemos que hacer es evaluar el tórax dinámico, que sería con los movimientos, ¿sí? Evaluar los movimientos de la caja torácica. Los movimientos, como yo les dije, corresponden a la respiración del paciente. De los movimientos, nosotros vamos a sacar todos estos datos, y todo esto es lo que nosotros tenemos que evaluar. Vamos a evaluar el tipo de respiración que tiene el paciente, la frecuencia, que es un signo vital, la amplitud de la respiración, el ritmo, y por último, algo que obviamente siempre va a ser patológico, que tenemos que buscar los signos de dificultad respiratoria. Todo esto ustedes lo pueden evaluar simplemente viendo al paciente y viendo los movimientos de la pared torácica. Bien, cuando hablamos de tipo de respiración, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué es diciéndolo así medio burdo, qué es lo que más se mueve cuando el paciente respira? Hay 3 tipos de respiración. Y eso, o sea, lo normal depende del paciente que nosotros tengamos enfrente. Las mujeres, por lo general, tienen una respiración que nosotros decimos que es costal, ¿sí? En donde el movimiento que predomina es un movimiento de la región torácica, poco movimiento del abdomen. Los hombres tienen una combinación, sería un punto medio, donde tienen parte de la respiración costal y después parte del abdomen, ¿sí? Entonces utilizan tanto el tórax como el abdomen para inspirar y expirar. Y los niños
normalmente, es decir, fisiológicamente, tienen una respiración abdominal. Es decir, que el mayor movimiento no lo van a ver en tórax, sino que lo van a ver a nivel del abdomen. ¿Qué es la imagen? ¿Qué es la imagen que yo les dejé acá? ¿Sí? Fíjense que cuando el paciente inspira, desciende el diafragma y protruye la panza, ¿sí? O se abomba el abdomen. Cuando el paciente expira, el diafragma asciende y la panza se retrae o el abdomen se retrae. Esto sería más una respiración abdominal. ¿Qué es lo patológico? La inversión del tipo de respiración, es decir, que una mujer, por ejemplo, tenga una respiración abdominal o que un niño tenga una respiración costal, ¿sí? Que se inviertan los tipos de respiración. Eso sería lo patológico. Bien, entonces evaluamos el tipo de respiración, después tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria hace referencia a la cantidad de respiraciones o de ciclos por minuto que tiene el paciente. Acuérdense, yo les remarqué esto de ciclos. Los ciclos corresponden a inspiración, expiración y apnea. Todo eso es un ciclo o una respiración. ¿Qué es lo normal? Entre 12 a 20 ciclos por minuto. Cuando una persona tiene entre 12 a 20 respiraciones por minuto, es una persona que tiene eupnea, o podemos decir que es un paciente eupneico. Bien, yo les puse acá que estos adultos, los chicos, tienen, desde los recién nacidos hasta los pacientes un poco más grandes, tienen un aumento de la frecuencia respiratoria que es fisiológico, ¿sí? No esperen encontrar en un recién nacido una frecuencia de 16 respiraciones por minuto, tienen muchísimo más. Y a medida que crecen los chicos, eso va descendiendo hasta llegar, obviamente, a las respiraciones de un adulto. Bien, yo no le voy a decir qué cantidad de respiraciones tiene un recién nacido, ni un bebé de 1 año, ¿sí? Eso no corresponde, eso es más de pediatría. Pero sepan que 2 a 20 es en un paciente adulto. En un paciente pediátrico tienen otros valores. ¿Cómo evaluamos la respiración de los pacientes? Hay 2 técnicas. Yo primero les voy a contar cuál es la que más se usa y después les voy a decir la que a mí más me gusta. No sé si hay, capaz que si ella dijo entre 12 y 16 es porque lo que es más frecuente, pero si un paciente tiene 18 respiraciones por minuto, eso no es patológico. Tal vez por mayor frecuencia uno encuentra entre 12 y 16, pero 19 no es patológico, 18 no es patológico, 17 no es patológico y 20 no es patológico, ¿sí? Capaz ella habló más de frecuencia, así que es lo que más frecuentemente se encuentra, pero hasta 20 incluido, es normal. Bien. Entonces, ¿cómo podemos evaluar la frecuencia respiratoria? Algo muy importante que asumo que ya les dijeron si tuvieron alguna clase de semio, es que siempre que evaluamos la frecuencia respiratoria, nunca le decimos al paciente que le estamos contando las respiraciones. ¿Por qué? Porque es un movimiento que se puede volver sumamente voluntario, ¿sí? Si yo quiero, ahora empiezo a respirar 50 veces por minuto y si quiero, empiezo a respirar 6 veces por minuto. Es sumamente voluntario. O sea, se puede volver voluntario. Nosotros no queremos que el paciente voluntariamente cambie su frecuencia respiratoria. Entonces no le avisamos que le estamos contando las respiraciones. ¿Qué es lo que podemos hacer? Durante el examen físico, que puede no ser parte del examen físico respiratorio, pero hacemos de cuenta que le estamos examinando otra zona del cuerpo y le apoyamos la mano en el tórax. Entonces lo que nosotros observamos es cómo nuestra mano asciende y desciende con los movimientos respiratorios. Y ahí lo contamos por 30 segundos o por 60 segundos. Esa es una de las técnicas, yo no uso esa técnica, sino lo que hago es, cuando estoy tomando otro signo vital, que sería la frecuencia cardíaca o en realidad el pulso, lo que hago es, fíjense esta foto de acá. Ustedes cuando están tomando el pulso radial, van a tomarle el pulso radial y van a tener el reloj contando. Lo que ustedes pueden hacer es, los primeros 30 segundos, ustedes le cuentan el pulso arterial al paciente, el pulso radial. Los 30 segundos que les quedan, lo que hacen, siguen en esa misma posición y observan los movimientos de la caja torácica.
Entonces ahí el paciente piensa que ustedes le están tomando el pulso, pero en realidad la mitad del tiempo le estuvieron contando la frecuencia respiratoria. Lo correcto del examen físico sería que ustedes estén 1 minuto con la frecuencia cardíaca, 1 minuto con la frecuencia respiratoria. En la práctica háganlo si ustedes quieren, pero bueno, a veces capaz es mucho tiempo. Entonces pueden tomar 30 segundos y multiplicar por 2. Esta es la maniobra que a mí más me gusta. Bien. Entonces dijimos lo normal de 12 a 20. Por arriba de 20, es decir, un paciente que tiene un aumento de la frecuencia respiratoria, decimos que tiene taquipnea o un paciente taquipnéico. Una disminución de la frecuencia respiratoria por debajo de 12, el paciente tiene bradipnea o está bradipnéico. Acuérdense, lo normal siempre es eupnea o paciente eupnéico. A su vez, si tiene taquipnea, es decir, un aumento de la frecuencia respiratoria, si no solo tiene un aumento de la frecuencia, sino un aumento de la profundidad, decimos que el paciente tiene hipernea. Y si tiene una disminución de la profundidad, decimos que es superficial. Bien, igual eso ahora lo vamos a ver. Acuérdense, aumento de la frecuencia y aumento de la profundidad es hipernea o polipnea. Bien, entonces vimos el tipo de respiración, evaluamos la frecuencia y ahora pasamos a la amplitud. La amplitud hace referencia a la profundidad de la respiración. Y eso lo que nos indica es, más o menos, cuánto aire está inspirando el paciente. Cuanto más profunda es la inspiración, y por ende la expiración, más aire está llegando a los pulmones. Bien. Cuando yo tengo un aumento de la amplitud, es decir, que el paciente hace respiraciones profundas, tipo, eso se conoce como batipnea o simplemente respiración profunda. Y si el paciente tiene una disminución de la amplitud, eso se conoce como respiración superficial o hipopnea. Por lo general, las hipopnea o respiración superficial a su vez suelen ser más cortas. Si el paciente entra menos aire, por ende la respiración es más corta. Bien, a nosotros nos importa la amplitud porque es un indicador de cuánto aire le está ingresando al pulmón al paciente. No es muy preciso, pero bueno, nos sirve. Después de la amplitud, lo que nosotros evaluamos es el ritmo respiratorio. El ritmo respiratorio habla de la regularidad de los ciclos. Los ciclos, como yo les dije, incluían la inspiración, la expiración y la apnea. Cada una de esas partes de la respiración ocupa un tiempo determinado, ¿sí? En el ciclo. Si nosotros dividiéramos a la respiración o al ciclo en 6 partes, las primeras 3 partes corresponden a la inspiración del paciente. Después, 2/6 corresponden a la expiración y hay una última parte, la más corta, que sería 1/6, que corresponde al periodo de apnea. Apnea es cuando el paciente no está ni inspirando ni expirando. Bien. Eso, que se mantenga este balance entre lo que es la inspiración, la expiración y la apnea, habla de la regularidad o de la ritmicidad del ritmo respiratorio. Vamos a hacer un ejemplo. Si el ciclo respiratorio del paciente dura 6 segundos, si dura 6 segundos me daría primero una frecuencia respiratoria de 10, que sería el paciente que está en bradipnea. Yo le puse 6 segundos para que sea más fácil la división. Si el ciclo respiratorio del paciente dura 6 segundos, nosotros dijimos que la relación era 3, 2, 1. 3 segundos el paciente va a estar inspirando. Los 2 segundos que le siguen, el paciente va a estar expirando y el segundo restante, el paciente va a estar en apnea. Lo ideal es que siempre se mantenga esa relación entre inspiración, expiración y apnea. Cuando se rompe, nosotros vamos a tener diferentes ritmos respiratorios, que van a ser todos, obviamente, patológicos. Fíjense, nosotros estos dos primeros es alteración de la frecuencia, no es alteración del ritmo. Fíjense que esto es una respiración regular, está aumentada, pero la relación se mantiene. Lo mismo en esta bradipnea, ¿sí? La frecuencia está disminuida, pero la regularidad y la relación entre cada parte de la respiración está mantenida. La alteración del ritmo vendrían a ser, por ejemplo, esto, ¿sí?
que son los diferentes tipos respiratorios, de ritmos respiratorios. Todos estos son patológicos. Tenemos el de Cheyne-Stokes, que son respiraciones que van en profundidad, en profundidad ascendiente y después descienden y tienen un largo periodo de apnea. Cheyne-Stokes, ustedes no lo tienen que saber, si yo se los cuento, porque si yo no se los cuento, después ustedes me lo preguntan. Las de Cheyne-Stokes se relacionan a alteraciones neurológicas. Cuando ustedes ven un paciente, es muy difícil también de observar esto. Cuando ustedes ven un paciente que tiene respiraciones de profundidad ascendiente, después descienden y una apnea prolongada, eso puede ser Cheyne-Stokes. Habla de alteraciones neurológicas. O también se da en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Después, una de las más conocidas es la respiración de Kussmaul, que es un paciente con taquipnea, fíjense, la cantidad de respiraciones por minuto, que tienen inspiraciones profundas, expiraciones profundas y no tienen apnea, ¿sí? El paciente directamente eliminó el periodo de apnea. Bien, la respiración de Kussmaul también se conoce como respiración acidótica. Entonces habla que se da en pacientes que tienen acidosis. Específicamente, ustedes lo vieron en el SAR, pero este paciente que tiene este tipo de respiración tiene una acidosis metabólica. Entonces, si ustedes lo analizan un poco, lo que está haciendo el paciente al respirar con una taquipnea y a su vez respiraciones profundas, está eliminando dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque está tratando de compensar la acidosis metabólica a través de su respiración, sacando la mayor cantidad de dióxido de carbono que pueda. Bien, y la respiración de Biot son inspiraciones y expiraciones bastante profundas, no como las de Cheyne-Stokes que van ascendente y descendente, sino que son un poco más regulares y un largo periodo de apnea. Eso es propio de un paciente con meningitis. Es decir, un paciente que tiene inflamación de las meninges, que es una infección del sistema neurológico. Bien, esas son las más comunes. Yo no pretendo que ustedes se las sepan, ni pretendo que se sepan las patologías. Sepan que existen, porque y si yo no se las explicaba, ustedes me la iban a preguntar igual. Bien, ese es el ritmo respiratorio. Acuérdense de la regularidad y que se respete esta relación entre cada parte de la respiración, porque eso habla del ritmo. Bien, y por último, algo que siempre que ustedes lo encuentren es patológico, son los signos de dificultad respiratoria. ¿Qué me dicen si al paciente le cuesta respirar o no? Cada vez que yo encuentro alguno de estos signos, significa que al paciente le está costando entrar aire o sacar el aire. Bien, cuando ustedes estudiaron la respiración, asumo que ustedes estudiaron que el principal y único músculo de una respiración normal es el diafragma, ¿sí? En un paciente normal, el único músculo que tiene que trabajar durante la inspiración y la expiración es el diafragma. Se contrae en la inspiración, se relaja en la expiración. La característica de los pacientes que tienen dificultad respiratoria es que el diafragma no es suficiente, ¿sí? El trabajo del diafragma no es suficiente para entrar ni sacar el aire. Entonces lo que hacen es empezar a reclutar músculos accesorios de la respiración. Y eso básicamente son los signos de dificultad respiratoria, el reclutamiento de músculos accesorios. Estos, en el orden que yo se los puse, es en gravedad ascendente, ¿sí? Si yo llego a este último paso, significa que el paciente tiene una gran dificultad respiratoria. El primer signo, ¿sí?, de dificultad respiratoria más leve es el tiraje intercostal. Eso habla de que se reclutaron los músculos intercostales. ¿Y cómo se ven? Se ven con la retracción de los espacios intercostales, sobre todo en la expiración. Si el paciente contrae para hacer fuerza con los músculos intercostales para sacar el aire. Entonces se ve como la retracción de los espacios intercostales. ¿Qué es eso que ustedes ven acá? En los pacientes pediátricos, que esta imagen es un paciente pediátrico, antes que el tiraje intercostal, ustedes van a tener el tiraje subcostal. Entonces, algo muy importante que yo quiero que ustedes se acuerden, sobre todo cuando pasen a pediatría. Los signos de dificultad respiratoria van de arriba hacia abajo, ¿sí? Se empiezan a reclutar músculos de forma ascendente. El primer músculo que se recluta es a nivel subcostal, después si yo necesito más, voy a los espacios intercostales y voy ascendiendo.
se reclutan músculos de abajo hacia arriba. Cuanto más arriba yo estoy reclutando, peor es la dificultad respiratoria. Bien, entonces, uno de los signos, tiraje intercostal. Otro de los signos es más reclutamiento de músculos accesorios, porque estos también son músculos accesorios, pero sobre todo hablamos del esternocleidomastoideo. ¿Cómo se ve? Se ve a nivel supraclavicular y es la depresión del espacio supraclavicular. Así ustedes ven el reclutamiento del músculo esternocleidomastoideo. También los trapecios, pero eso es un poco más posterior. Entonces fíjense que va reclutando músculos de abajo hacia arriba. Bien, después, si yo sigo con dificultad respiratoria y empeora, lo que se agrega es el aleteo nasal, ¿sí? Lo que empieza a hacer el paciente, que ustedes lo van a ver, es en la inspiración, como hace mucha fuerza, se retrae acá en este nivel de la nariz, y cuando expira se agrandan las narinas, y eso da lo que es el aleteo nasal, ¿sí? Ustedes van a ver que a nivel de las narinas se deprime y después se agranda. Eso se conoce como aleteo nasal. Bien, y el peor signo de dificultad respiratoria que ustedes van a encontrar es lo que se conoce como respiración en balancín. ¿Qué sucede acá? La característica es que se va a producir la claudicación del diafragma. El diafragma es un músculo, como todo músculo, si ustedes lo trabajan una gran cantidad de tiempo o le hacen hacer un gran esfuerzo, el músculo llega a un momento en que se vence, ¿sí? Claudica. Al diafragma le pasa lo mismo. Después de cierto tiempo de estar tratando de meter y sacar aire, se va a vencer, va a claudicar. Y eso se ve en la respiración en balancín, en donde en la inspiración, que normalmente el abdomen se infla, ¿sí? Lo que sucede es que el abdomen se va a deprimir. Siempre que en la inspiración el abdomen se deprima, que es lo que ustedes están viendo acá en el paciente, eso es respiración en balancín. El diafragma se venció y en la expiración el abdomen se infla. Y ese es el último signo de dificultad respiratoria. Si este paciente ya está súper grave. Bien, y eso es lo que ustedes tienen que buscar si sospechan una dificultad respiratoria en el paciente. Y siempre que encuentren algo de esto va a ser patológico. Bien, ahí termina lo que es inspección. Acuérdense, primero vemos la piel, el tejido subcutáneo, observamos los músculos y después vemos el tórax estático, la forma básicamente del tórax, que sea simétrico, y después vemos los movimientos respiratorios, tórax dinámico. Y observamos todas las características de la respiración del paciente. El tipo de respiración, la frecuencia, la amplitud, es decir, la profundidad, el ritmo, y después si hay signos de dificultad respiratoria. Después pasamos a la palpación. En la palpación, ¿nosotros qué podemos palpar? Vamos a palpar tres partes diferentes. Partes blandas y la caja torácica, así que sería lo más externo, ahí evaluamos básicamente la caja torácica. Después evaluamos la elasticidad y expansión del tórax, y después, por último, las vibraciones vocales. Partes blandas y partes torácicas. A diferencia del abdomen, donde nosotros podemos acceder a algunas vísceras u órganos, nosotros nunca vamos a poder palpar un pulmón, nunca vamos a poder palpar el corazón, ¿sí? Entonces lo único que podemos palpar son las partes blandas y la caja torácica, ¿sí? Básicamente los huesos del tórax. Pero lo importante es que nosotros, si los podemos palpar, evaluemos algunas características. Siempre evaluamos la sensibilidad, si al paciente le duele o no a la palpación. Nosotros cuando palpamos tórax, lo que estamos palpando básicamente son músculos y huesos. Entonces, si al paciente le duele, significa o que le duele el músculo o que le duele el hueso, ¿sí? Nunca, por ejemplo, si el paciente viene por dolor torácico, vamos a suponer que el paciente se está infartando y viene por dolor torácico izquierdo. Nunca, si yo le palpo el tórax izquierdo, se va a exacerbar ese dolor del infarto. ¿Por qué? Porque nunca voy a estar palpando el corazón, ¿sí? Todo lo que yo palpe a nivel torácico y que al paciente le duela, o es un músculo, o es cartílago, o es el hueso, ¿sí? Nunca voy a palpar el pulmón y el paciente le va a doler, ¿sí? Es la palpación de partes blandas y caja torácica. Bien, lo importante es ver si algo de eso le genera dolor. ¿Qué le puede generar dolor al paciente? Y bueno, si tiene una fractura de alguna de las costillas, si tiene fractura de clavícula, eso si yo le toco le va a doler.
si tiene fisuras, lo mismo, de costilla, de clavícula. Los enfisemas cutáneos, eso es cuando se libera aire o entra aire al tejido subcutáneo. Eso puede suceder si yo tengo una fractura de costilla que me perfora el tejido subcutáneo, puede entrar aire. Bien, todo eso se puede ver, observa, en realidad palpar, en lo que sería la palpación. Bien, otra de las cosas que se puede palpar, que es siempre patológico, es el frémito o el roce pleural. El roce pleural hace referencia al roce de las ambas pleuras, visceral y parietal. Normalmente las pleuras están constantemente en fricción. Las pleuras normales tienen entre medio una leve cantidad de líquido que lo que hace es lubricar para que puedan rozar sin problemas. Cuando alguna de las pleuras se inflama, lo que hace es que empiezan a generar fricción, o sea, hay un aumento de esa fricción y eso se puede volver palpable. Y se palpa como una vibración a nivel, obviamente, donde esté la pleura inflamada. Y eso siempre indica inflamación de la pleura, que puede ser pleuritis, puede ser derrame pleural. Y después, algo que también buscamos es adenopatías, es decir, un aumento del tamaño de los ganglios. A nivel del tórax hay muchos de los ganglios que obviamente van a quedar recubiertos por la caja torácica. Los más accesibles son los supraclaviculares y obviamente todos los ganglios de todo lo que sería la cadena cervical ganglionar. Que, o sea, eso como que queda en el límite de lo que es tórax y lo que es cuello. Y después, siempre, muy importante, evaluar los ganglios axilares. ¿Por qué? O sea, no es tan importante para respiratorio, pero sí cuando ustedes hagan un examen mamario, si ustedes estudiaron anatomía de la mama, ustedes saben que todo el drenaje linfático de la mama desencadena en la región axilar homolateral, ¿sí? La mama derecha drena hacia axila derecha, la mama izquierda hacia axila izquierda. Entonces, si yo sospecho patología mamaria, por ejemplo, una mastitis, un cáncer de mama, si quiero buscar ganglios accesibles, voy a la región axilar. Tal vez no están de tórax o de aparato respiratorio, pero es importante que sepan buscarlos. Bien, eso es partes blandas y caja torácica. La segunda cosa que nosotros podemos palpar es la expansión torácica. La expansión torácica hace referencia a cómo se expande el tórax durante la inspiración y cómo se retrae durante la expiración. La técnica es esta que ustedes ven acá. Esto es región posterior y esto es en región anterior, obviamente. ¿Cómo hacemos? Si estamos, por ejemplo, en región posterior, vamos a colocar las manos de forma simétrica. Los pulgares lo podemos colocar en lo que sería la línea paravertebral debajo de las escápulas, porque lo que queremos llegar es bien a las bases pulmonares. Fíjense, en la región posterior colocamos los pulgares en la 10ª vértebra dorsal. Si no quieren contar las vértebras, una trampa es, localicen las escápulas, unos centímetros debajo de la escápula, colocan las manos. Colocan los pulgares en la región interna, ¿sí? Pueden colocarlos en la línea paravertebral. Y la mano, el resto de la palma de la mano, sobre toda la parrilla costal, ¿sí? Les quedaría así. Imagínense que esta es la espalda del paciente. El paciente ahí va a inspirar y lo que ustedes van a ver que es en la inspiración el tórax se expande. El movimiento que se va a ver en sus manos es este movimiento que acompaña a la expansión torácica. Básicamente lo que ustedes tienen que ver es la separación de sus pulgares. ¿Qué es lo normal? Que sea simétrico, ¿sí? Que los pulgares y la palma de la mano se muevan de forma simétrica, ¿sí? Esto es normal. Esto es patológico. ¿Por qué? Porque significa que lo que sería tórax izquierdo no se está expandiendo. Entonces tenemos que buscar algún proceso en pulmón o el tórax izquierdo. Lo mismo hacemos en región anterior. Nada más que ahora los pulgares los colocamos, bueno, yo no me lo puedo hacer, pero lo colocamos en el apéndice cifoide o a nivel del epigastrio y las palmas los apoyamos sobre la parrilla costal. El paciente va a respirar, lo mismo, ¿sí? La mano se abre, los pulgares se separan, siempre simétrico. Y otra de la expansión torácica que tenemos que hacer es la expansión de los vértices o de los ápices o la región apical de los pulmones. Eso se hace colocándose por detrás del paciente y se coloca la mano, en realidad los dedos, los pulpejos, sobre la región supraclavicular y
los pulgares se colocan a nivel de la columna cervical. Entonces el paciente inspira profundo y ustedes van a ver un movimiento más así. ¿Sí? No es bien así, porque tienen puesto diferente las manos, ¿sí? Pero esto es por detrás del paciente. Como que le fueran a hacer un masaje. Bien. Eso es la expansión torácica. Lo normal, recuerden, ¿sí? Es que siempre que sea simétrico. Si el paciente, si a ustedes se le separan 10 centímetros, si se le separa 30 o 5, no habla mucho, ¿sí? Lo importante es la simetría. Bien, usted para ver el roce pleural o el frémito pleural depende de primero de qué lado de la pleura está inflamada, ¿sí? Pleura derecha, pleura izquierda. Lo que yo les recomiendo es que busquen los lugares donde la pleura esté más superficial o esté más en contacto con lo que sería la pared torácica. Nunca vayan a buscarlo sobre la mama si están en una paciente femenina, ¿sí? Lo pueden buscarlo bien en la región axilar o bien en posterior. Eso depende de donde ustedes sospechen que el paciente tenga el proceso. Si el paciente tiene una pleuritis, si tiene un derrame pleural, el paciente va a tener dolor y va a ser un dolor muy específico, ¿sí? Les va a decir, me duele acá. Entonces ustedes van a palpar en esa zona. La pleuritis, el derrame pleural dan dolor específico. Y ustedes lo van a buscar a la zona donde el paciente refiere dolor. Bien. No sé si se entendió la respuesta. Bien, y lo último que nosotros evaluamos en la palpación son las vibraciones vocales, que básicamente son las vibraciones que se producen cuando el paciente habla. También se conoce como frémito o vibraciones vocales, frémito vocal o vibraciones vocales. Bien, bueno, y acá yo le dejé como la fisiopatología, así cuando uno habla o emite sonidos vocales por las cuerdas vocales, se transmite todo por la columna aérea de la tráquea a los bronquios y alcanza la pared torácica. Cuando alcanza la pared torácica, ustedes lo van a poder palpar como vibraciones de la pared. ¿Cómo es la técnica? Primero nosotros le pedimos al paciente que diga la palabra 33. ¿Por qué? Porque es una palabra que pone a vibrar mucho las cuerdas vocales. Entonces, si ustedes lo van a palpar, es sobre todo con la palabra 33. Capaz que hay otras palabras, pero bueno, se utiliza esa. Le dicen al paciente que diga la palabra 33 y lo que hacen es, en región anterior y en región posterior, van colocando la mano y que el paciente diga 33, ¿sí? Entonces dice 33, 33, 33, ¿sí? Lo van moviendo todo región anterior y posterior. Acá fíjense que no hay mucha técnica y simplemente es colocar la mano sobre una región, traten de tener un orden para incluir todas las regiones del tórax y la van moviendo a medida que el paciente dice 33. ¿Qué es lo importante de las vibraciones? Como ya les digo, compararlas, ¿sí? Si es que estén presentes tanto en tórax derecho como en tórax izquierdo. O sea, lo normal, siempre que estén presentes. Lo segundo que buscan, si están presentes, que sean iguales. Por eso siempre les digo, comparen. Bien, las vibraciones vocales dependen mucho de las características del paciente. Primero, voces más graves, es decir, sí, voces más graves, por lo general las voces de los hombres producen más vibraciones, las voces muy agudas vibran menos, entonces capaz que ustedes escuchan más bajito, eso no significa que sea patológico. El espesor de la pared torácica también, si cuanto más gruesa la pared, por ejemplo, mucho tejido adiposo, menos se van a sentir las vibraciones. Y todo lo que se interponga entre la columna de aire de la tráquea y los bronquios y la pared va a empeorar las vibraciones vocales. Bien, y obviamente que a nivel del corazón van a estar disminuidas o directamente ausentes. Entonces, si ustedes palpan sobre la región torácica izquierda y no sientan las vibraciones, no se asusten, sino que están palpando sobre el área cardíaca. Bien, y después va a haber situaciones que obviamente todo es patológico, sacando lo que yo ya les expliqué, que aumentan y que disminuyen las vibraciones. Todo, yo ya les dije, todo lo que se interponga entre la pared torácica y el parénquima pulmonar va a disminuir las vibraciones. Por ejemplo, si yo tengo líquido en las pleuras, derrame pleural, eso me va directamente a abolir las vibraciones vocales. Básicamente el objetivo es evaluar eso, ¿sí? Si yo tengo una interposición entre algo entre el pulmón y la pleura, derrame pleural, si tengo algún proceso a nivel de la pared torácica, si yo tengo una condensación del parénquima pulmonar, ¿qué proceso me da una condensación? Una neumonía.
Una neumonía me da una condensación del parénquima. Eso me aumenta las vibraciones. Si yo les soy sincera, chicos, esto nunca se hace, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, no aporta mucho, no es muy específico y nunca se hace. Pero ustedes lo tienen que practicar igual. Ningún médico les va a decir que ustedes digan la palabra 33 y lo va a ir palpando. ¿Sí? Hay mejores formas de evaluar, por ejemplo, una condensación del parénquima, ¿sí? Yo en la auscultación evalúo muchísimo más fácil si tengo una neumonía o no. Si yo pido un estudio por imagen, evalúo mejor si tengo un derrame pleural o no. Hay mejores formas de evaluar todos estos procesos, pero igual no significa que ustedes ahora, en este momento de su carrera, no los tengan que practicar. Bien. Otro de los objetivos para los cuales ustedes podrían usar las vibraciones es para buscar el límite inferior del pulmón. Siempre que yo tenga pulmón, parénquima pulmonar, y el paciente diga la palabra 33, yo tengo que sentir las vibraciones vocales. Entonces, lo que puedo hacer para buscar el límite inferior es poner el borde cubital de la mano, como ustedes ven en la foto, sobre la región posterior del paciente. Inicio un poco a nivel de las escápulas, le voy diciendo que diga la palabra 33 y voy bajando. Cuando yo dejo de sentir las vibraciones vocales, encontré el borde inferior del pulmón. Para eso también podría servir, ¿sí? Pero no aporta muchos datos y sinceramente, chicos, nunca se hace en el examen físico. Bien. Entonces, todo eso es lo que es la palpación, ¿sí? Palpo la caja torácica y las partes blandas para buscar sensibilidad, para buscar adenomegalias y adenopatías, para ver el frémito pleural en caso de que no sea un examen patológico. Evalúo la expansión torácica, ¿sí? Cómo se mueve el tórax con la inspiración y expiración, sobre todo que sea simétrico, y evalúo las vibraciones vocales. Bien, entonces ahí terminé la palpación de tórax. Después el tercer paso es siempre la percusión. ¿Se acuerdan que la percusión era golpear sobre una parte del cuerpo para poner a vibrar aquello que esté por debajo? Dependiendo de las características de lo que esté debajo de lo que yo estoy percutiendo, es el sonido que me va a dar. Todo lo que tenga ausencia de aire, que sea denso, me va a dar mate. Los huesos, el hígado, el vaso, todo lo que sea líquido, si ausencia de aire, me va a dar matidez. Todo lo que sea aire libre, es decir, vísceras huecas que tengan aire libre, me van a dar timpanismo. Sobre todo eso predomina en abdomen. Y todo lo que sea aire tabicado, me va a dar sonoridad. El único lugar del cuerpo donde yo tengo aire tabicado es el pulmón. Entonces, si yo hablo, y si yo digo cómo se tiene que percutir un pulmón sano, es sonoro. Todo parénquima pulmonar se percute sonoro. Bien, y acá yo les dejé una imagen de la secuencia en la que ustedes pueden ir percutiendo. En este caso lo que hace es empezar en la región supraclavicular, fíjense, acá tiene la clavícula aproximadamente, esto es región supraclavicular, después va descendiendo a la región infraclavicular y así hasta abarcar todas las partes de anterior y lo mismo posterior, si bien en la región supraescapular, región escapular, escapular, sí, hasta descender. No, esto no son ubicaciones precisas y específicas que ustedes tienen que poner los dedos, ¿sí? Es más o menos a ojo. Traten de cubrir o de percutir todas las áreas del tórax. ¿Se acuerdan que yo les dije, sobre todo los que fueran a la práctica, que si ustedes quieren buscar timpanismo puro, van donde más asas intestinales hay? Eso era la región umbilical. Bueno, si ustedes quieren buscar la sonoridad pura, para después, en base a eso, poder comparar los otros sonidos, van a la región infraclavicular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí ustedes están seguros que ahí está el primer espacio intercostal, y ahí sí o sí va a haber parénquima pulmonar. Sobre todo van a estar los lóbulos superiores de ambos pulmones. Entonces, si ustedes quieren sonoridad pura, van a la clavícula, paralelo a la clavícula, porque paralelo a la clavícula está el espacio intercostal, el primero, van a percutir, ¿sí? Y eso que ustedes percutan va a ser sonoro. Si quieren, percútanse la clavícula y bajen para comparar, ¿sí?, la matidez del hueso y la sonoridad del pulmón. No sé si se escucha, pero bueno, eso es fácil que ustedes lo pueden practicar en ustedes mismos.
sonoridad pura, zona infraclavicular. ¿Qué es lo importante siempre que yo les digo? Comparen, ¿sí? Capaz que ustedes no tienen el oído tan fino, entonces no saben diferenciar qué es sonoro, qué es mate, qué es timpánico, ¿sí? Si no saben diferenciar los sonidos, compárenlos. Busquen zonas donde saben que tiene que haber matidez, saben que tiene que haber timpanismo y compárenlos. Cuando ustedes se den cuenta que los sonidos no son iguales, bueno, eso ya es un paso más hacia acercarse hacia el sonido correcto. Bien, ¿qué es lo normal cuando nosotros percutimos tórax? En la región anterior, a nivel de lo que sería derecho, nosotros ya estudiamos que no siempre todo lo que es tórax derecho se va a percutir sonoro. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener en el hipocondrio derecho, debajo de la parrilla costal, el hígado. Entonces, nosotros en la región anterior derecha vamos a percutir sonoridad hasta aproximadamente el quinto espacio intercostal. Ahí se interponía con el parénquima pulmonar el parénquima hepático y teníamos submatidez hepática. Si nosotros seguíamos descendiendo nuestra percusión, a partir del sexto, séptimo espacio, ya dejamos de tener parénquima pulmonar y ahí entonces tenemos la matidez pura del hígado. Eso es lo normal en región anterior derecha del tórax. En la región izquierda, la característica que vamos a tener es el corazón. El corazón normalmente se va a percutir mate o submatidez cuando está interpuesto con el parénquima pulmonar, ¿sí? Lo mismo que hígado. Entonces, aproximadamente hasta la tercer costilla o tercer espacio intercostal tenemos sonoridad. Después empieza lo que es la región cardíaca. Entonces vamos a tener o matidez o submatidez cardíaca. Depende si hay parénquima pulmonar o no. Y en la región, ¿se acuerdan? En la región izquierda que yo les mostré que había, cuando hablamos de abdomen, que ve lo que se denominaba, aproximadamente acá, el espacio de Traube. Que ustedes lo ven acá en esta foto. Bien, se ve bien acá en lo que es el espacio de Traube. El espacio de Traube correspondía al hipocondrio izquierdo que se encuentra debajo de la parrilla costal. ¿Sí? Así como el hígado en el hipocondrio derecho está debajo de la parrilla costal, el espacio de Traube también. Si es hipocondrio izquierdo, ese espacio es timpánico, ¿sí? Es propio del abdomen. Acuérdense que tenía como límite superior el corazón, aproximadamente ahí, más o menos, límite derecho iba a ser el hígado, límite izquierdo iba a ser el vaso iba a ser mate, el hígado también, el corazón va a ser mate, y el límite inferior está dado por el reborde costal, que eso ustedes lo van a palpar. En ese espacio se tenía que percutir timpanismo, que corresponde al hipocondrio izquierdo. Bien, después los vértices, que serían esto, bien acá o bien acá, ustedes lo van a percutir sonoro, ¿sí? Es puro parénquima pulmonar, son los ápices o la región apical del pulmón. Y lo mismo, ¿sí? Lo percuten más o menos a esta altura. ¿Sí? Sería supraclavicular. La región posterior, también ustedes van a traten de seguir una secuencia, empiecen bien por la zona supraescapular y vayan descendiendo. Acá la región posterior por lo general va a ser siempre sonora, si no vamos a tener el hígado, no vamos a tener el corazón. Entonces va a ser puramente sonora. Algo que nosotros hacemos, que sirve también en lo que es la región posterior, es lo que se conoce como la excursión de bases. La excursión de bases es cuánto excursionan las bases pulmonares, es decir, cuánto descienden durante la inspiración. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo es la técnica? Cuando nosotros estamos percutiendo la región posterior, le decimos primero al paciente que respire normalmente, ¿sí? Entonces vamos percutiendo sonoro, sonoro, a medida que vamos descendiendo, hasta que en un momento pasa a la matidez diafragmática. Cuando llegamos a la matidez diafragmática, lo que hacemos es marcar la región en donde empieza la matidez. Eso sería el límite inferior de la base pulmonar cuando el paciente respira normalmente. Vamos a suponer que está aproximadamente acá, sí. Hasta acá yo percutí todo esto sonoro y acá empezó la matidez diafragmática. Bien, ahora yo marqué ese límite. ¿Qué le digo al paciente que haga? Que inspire profundo, ¿sí? Que haga inspiraciones profundas. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cuánto excursionan o descienden
las bases del pulmón durante la inspiración profunda. Entonces, mientras el paciente está inspirando profundo, yo voy a hacer lo mismo. Si voy a empezar más por arriba, voy descendiendo, y lo que tiene que pasar normalmente es que el timpanismo, la sonoridad descienda. ¿Por qué? Porque las bases al inspirar más profundo descienden más. Normalmente la sonoridad se desplaza entre 3 a 4 centímetros, ¿sí? Y eso es lo que excursionan las bases. Entonces lo que hace eso es desplazar la matidez más hacia abajo. Eso se conoce como excursión de bases pulmonares. Y bueno, y sirve justamente para ver cuánto descienden las bases pulmonares en la inspiración profunda. Bien, y acá en la imagen lo que les quedó es lo que ustedes pueden percutir, ¿sí? Vamos a tener sobre todo la sonoridad pulmonar. Acá va a haber una región en tórax izquierdo que va a haber matidez cardíaca, vamos a tener el timpanismo del espacio de Traube. Fíjense acá que tenemos el límite del hígado, entonces por debajo está la matidez, acá faltó la submatidez, y después en la región posterior va a ser todo sonoro. Y lo que hacemos es buscar la matidez a nivel de las bases, que sería la matidez diafragmática, y excursionar. Bien, eso sería percusión. Otra cosa que les quiero decir, que es patológico, obviamente. Yo les dije que los líquidos se percutían mate. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene un derrame pleural, como yo ya les expliqué en abdomen, si fue en la clase de práctica, por gravedad, cuando el paciente está sentado, el líquido en exceso entre ambas pleuras va a descender. Entonces, si yo quiero buscar un derrame pleural en la percusión, me voy hacia los límites inferiores de la región torácica, donde sospecho que están las bases pulmonares, y percuto. Normalmente eso tendría que ser sonoro. Si yo percuto un mate, significa que el paciente tiene líquido, es decir, un derrame pleural. Eso sería una situación patológica. Bien, otra situación patológica yo ya las expliqué. Encontrar hipersonoridad. Eso significa que el paciente tiene más aire en el pulmón. Ejemplo, paciente con EPOC, paciente con enfisema. Bien, eso sería patológico. Y el último paso es la auscultación, que es uno de los pasos que más nos dice de respiratorio, sobre todo cuando es patológico. Cuando es normal, no aporta mucho, sino que cuando es patológico es muy importante. ¿Se acuerdan que la auscultación era escuchar fenómenos acústicos estamos bien. Fenómenos acústicos que suceden fisiológicamente en el cuerpo, y bueno, a veces son patológicos. El fenómeno acústico que nosotros auscultamos en respiratorio es la entrada y salida de aire, es decir, el pasaje de aire a través de las vías aéreas, la entrada al pulmón y a los alvéolos, y después la salida de ese mismo aire. Todo eso va a generar, es un fenómeno acústico que se puede escuchar o auscultar. Nosotros lo hacíamos con el estetoscopio, ¿se acuerdan que les mostré las partes? Los pulmones o los sonidos pulmonares o respiratorios se auscultan mejor con el diafragma, así que es la región más grande de lo que sería el estetoscopio y que tiene una membrana, ¿sí? La campana, que en teoría es la región hueca, se usa más para cardíacos, y la membrana o diafragma se usa más para respiratorio. Bien, siempre que ustedes vayan a auscultar un paciente, pero siempre una de las cosas más importantes es esto. El paciente, cuando ustedes lo auscultan, tiene que respirar profundo por la boca. ¿Por qué profundo y por qué por la boca? Profundo, porque yo quiero que le llegue aire a toda parte del pulmón. ¿Sí? Cuanto más profundo y cuanto más aire el paciente inspira, más chances hay de que tenga aire en todo el pulmón y que yo pueda auscultar hasta la región más escondida del parénquima pulmonar. ¿Por qué por la boca? Ustedes estudiaron en trabajo que cuanto menor es el calibre de un vaso, o en este caso de la vía aérea, mayor turbulencia se genera. Cuando yo inspiro por las narinas, por la nariz, es un calibre mucho menor por la boca, por ende se genera más turbulencia a nivel de la nariz. La mayor turbulencia se transmite como mayores ruidos durante la auscultación. Entonces, si yo quiero disminuir el ruido que se genera por el pasaje de aire a través de las narinas,
lo que hago es decirle al paciente que inspire por una vía aérea de mayor calibre, es decir, la boca. Entonces yo no tengo tanta interferencia para poder escuchar otros ruidos. Y a su vez también el paciente puede inspirar más aire. Y otra razón por la cual le decimos que respire por la boca es que muchas veces los pacientes tienen o la nariz tapada, o tienen moco, o no pueden respirar por la nariz. Entonces, un paciente que tiene moco y que respira por la nariz me está generando 1.000.000 de ruidos innecesarios y que me interfieren con los otros ruidos. Entonces siempre le pedimos que respire por la boca, profundo y por la boca. Bien. Siempre, chicos. Nunca hagan una auscultación de un paciente con una respiración superficial y por la nariz. ¿Por qué? Porque no van a poder escuchar bien los ruidos. ¿Cuáles son los ruidos normales que ustedes van a auscultar? Básicamente van a ser dos: la respiración laringotraqueal o soplo y el murmullo vesicular. La respiración laringotraqueal hace referencia a laringe y tráquea, es decir, es el ruido que se genera por el pasaje de aire a través de la laringe y de la tráquea. Ese ruido, o soplo laringotraqueal o respiración laringotraqueal, si se genera por el pasaje de aire a través de la laringe y la tráquea, es inspiratorio y expiratorio. ¿Sí? Cada vez que pasa aire por tráquea y laringe, va a generar un ruido que ustedes lo van a poder auscultar. Entonces pertenece tanto a la inspiración como a la expiración. ¿Dónde lo buscamos? ¿Mejora ese ruido? Donde nosotros podamos acceder con mayor facilidad a la laringe o a la tráquea, es decir, la región anterior, superior, a nivel del cuello, ¿sí? Acá vamos a tener la laringe y la tráquea. Entonces, si yo quiero auscultar en la respiración laringotraqueal, lo voy a colocar, ¿sí? A este nivel. No voy a hablar porque me voy a aturdir, ¿sí? Lo busco donde la laringe y la tráquea sean más accesibles o más superficiales. Bien, eso sería la respiración laringotraqueal y el soplo. Lo que a mí me importa es que ustedes sepan dónde buscarla y que sepan qué es. Que ustedes lo van a auscultar en inspiración y expiración. Y después el otro sonido, y esto es bien vía aérea superior, ¿sí? El otro sonido es el murmullo vesicular, que es propio de la vía aérea inferior. Se genera cuando el aire ingresa bien al parénquima pulmonar y empieza a distender los alvéolos. Los alvéolos normalmente sin aire están colapsados. Cuando yo hago una inspiración profunda, llega el aire y los alvéolos se distienden. El murmullo vesicular es el sonido de millones, miles de millones de alvéolos que se están distendiendo cuando les entra aire. Por eso, si yo digo que es durante, bueno, le falta una R, la entrada de aire, estoy hablando que es durante la inspiración. Entonces, el murmullo vesicular solo se ausculta en la inspiración, porque es la distensión de los alvéolos cuando les entra aire. Cuando los alvéolos expulsan aire no generan ruido, ¿sí? Entonces yo no lo puedo auscultar y no se va a auscultar. ¿Dónde lo pueden buscar bien puro al murmullo vesicular? Ustedes pueden buscarlo en los dos primeros espacios intercostales, ¿sí? Bien debajo de la clavícula, o buscan el ángulo de Lewis, segundo espacio intercostal, o en la región axilar. A mí me gusta más la región axilar, ¿sí? Porque ustedes no tienen que localizar ni contar las costillas, ¿sí? Colocan bien el estetoscopio debajo de la axila, le piden al paciente que inspire profundo. Nosotros, si tenemos la clase de práctica, ustedes lo van a ver bien, ¿sí? Se escucha bien en inspiración y cuando el paciente está expirando no se ausculta nada. Bien, entonces eso es lo que yo quiero que ustedes sepan, dónde buscarlo y que sepan que es un sonido inspiratorio. Y proviene de los alvéolos, vía aérea superior. Laringotraqueal es vía aérea superior y este murmullo vesicular inferior. Bien. El último ruido, que bueno, no es tan importante, es la combinación de los dos ruidos anteriores y me da la respiración broncovesicular. Ustedes la van a buscar en los lugares donde tengan parénquima pulmonar, donde esté más cerca de la vía aérea superior. Porque justamente es la superposición de ambos sonidos. Si yo les soy sincera, no les aporta mucha información. ¿Por qué? Porque si ustedes escuchan por separado ambos ruidos, eso ya es suficiente, ¿sí? Si ustedes los escuchan combinados, no aporta muchos datos.
donde los van a buscar grandes bronquios y la bifurcación de la tráquea, así donde tengan parénquima pulmonar cerca de las vías aéreas superiores. Y acá yo les dejé donde ustedes van a, donde tienen los lugares más puros para escuchar cada sonido. Fíjense, el soplo laringotraqueal o respiración laringotraqueal, que era laringe y tráquea, vía aérea superior, bien en la región anterior a nivel del cuello. Después tenemos el murmullo vesicular, que en teoría ustedes lo tienen que escuchar en todo el pulmón, ¿sí? Donde yo tenga parénquima pulmonar voy a tener alvéolos distendiéndose. Entonces fíjense que les marca todo el tórax. En el medio, entre el sonido laringotraqueal y el murmullo vesicular, yo voy a poder ocultar la respiración broncovesicular, ¿sí? La combinación o la superposición de los dos sonidos. Esto todo región anterior. En la región posterior, lo mismo, ¿sí? El soplo laringotraqueal, donde más cerca tenga la tráquea o la laringe a nivel posterior, entonces va a ser bien región cervical del cuello. Región cervical del cuello, la región cervical de la columna. Bien, la respiración broncovesicular va a estar intermedio entre el murmullo vesicular y el soplo laringotraqueal. Fíjense, el murmullo vesicular también va a ser muy evidente a nivel, en lo que es, donde estarían bien las bases pulmonares, ¿sí? Porque ustedes se aseguran que ahí hay parénquima pulmonar, y sobre todo lo que no se aseguran si auscultan en axilar y en posterior, lo que se aseguran es que no haya interposición del sonido laringotraqueal, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes quieren buscar el murmullo vesicular acá, primero que acá no lo van a encontrar porque no hay parénquima pulmonar, pero si lo quisieran auscultar, por ejemplo, acá, lo que van a ver es mucha interposición de los dos sonidos y van a ver la respiración broncovesicular. Entonces, si quieren buscar el murmullo vesicular más puro, aléjense de la vía aérea superior, ¿sí? Región axilar, región posterior y sobre todo un poco más inferior, para que no se les interpongan los sonidos. Bien. Ahí termina lo que es la auscultación y ahí termina la clase de hoy. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, esta clase quedó más corta. Bien. La idea, esta es la parte 1 de respiratorio. La parte 2, que bueno, no sé cuándo la van a tener, es motivos de consulta respiratoria, ¿sí? Disnea, hemoptisis, cianosis, expectoración, tos, todo respiratorio, que es lo mismo que hicimos con abdomen. Si se puede, idealmente tendríamos la clase práctica de examen físico respiratorio. Que no me pregunten cuándo es porque no sé, ¿sí? Todo depende si se pueda o no. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, me alegro, chicos. Bien. De nada, chicos. ¿Nadie tiene ninguna duda, ninguna pregunta? Bien. Entonces nos vemos la clase que viene. Ya sea práctica o por Zoom. Nos vemos la clase que viene. Gracias, chicos.